Bienvenidos a nuestro estudio sistemático acerca del Espíritu Santo. En pantalla estaremos presentando el material que hemos de utilizar para que pueda servir de utilidad para usted. También solicitamos y sugerimos que usted pueda tener una mente abierta y un corazón dispuesto al estudiar este tema. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que sean como los bereanos, que cuando Pablo le predicaba algo, ellos buscaban cada día en las Escrituras para ver si lo que Pablo decía estaba en armonía con lo que decía las Sagradas Escrituras. A eso nos referimos cuando le pedimos y le sugerimos a ustedes que tengan la mente abierta y el corazón dispuesto. Este tema lo estaremos haciendo en diferentes partes. Una primera parte general donde nos centraremos en la palabra Espíritu, una segunda parte donde nos centraremos en la palabra Santo y una tercera parte donde nos centraremos de manera completa en la expresión Espíritu Santo. Sin más preámbulos, vamos a ir a lo que corresponde al día de hoy, donde iniciaremos la primera parte que, como acabo de decir, nos concentraremos en la palabra Espíritu. Y especialmente lo que vamos a buscar es qué significa la palabra Espíritu, que podamos entender qué es lo que significa la palabra Espíritu. Como mencionamos, en pantalla estaremos colocando el material para que usted pueda también visualizar, usted pueda ver, quizás pausar el video, tomar notas, buscar en su propia Biblia, leer un poquito del contexto, lo que usted realmente entienda que deba hacer con el material que estará proyectado. Así que vamos a colocar aquí en pantalla el material para que entonces iniciemos con lo que corresponde al día de hoy. Vamos a ir al Antiguo Testamento primero. El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en el idioma hebreo y vamos a buscar cuál es la palabra hebrea que es traducida al español como espíritu. Y para eso vamos a usar lo que se conoce como la concordancia exhaustiva de la Biblia de James Strong. Si usted no está familiarizado con esto, pues mire, esto es un libro, ya sea físico o digital, donde usted va a encontrar de manera ordenada y organizada cada una de las palabras que aparecen en la Biblia. Y cada una de esas palabras estarán numeradas porque están organizadas, están ordenadas. Y vamos entonces a utilizar ese material porque también nos da información respecto a cada una de esas palabras. No es simplemente que la ordena, sino que también da información respecto a eso. Así que nos vemos aquí con la concordancia exhaustiva de la Biblia de James Strong para el Antiguo Testamento. Y nos dice que cuando usted va a buscar la referencia en esta concordancia, la palabra que es traducida al español como espíritu, y repito, en el Antiguo Testamento, corresponde a la palabra número 7307. Esta palabra es la palabra hebrea ruach. Como parte del discurso es un sustantivo femenino y se define regularmente como espíritu, aliento y viento. También vientos en plural y otros derivados como vida, cólera y exhalación, los cuales también vamos a tratar más adelante. Vamos ahora a pasar a ver versículos bíblicos donde la palabra hebrea ruach es traducida como espíritu, aliento y también viento. La primera bien conocida por todos, en Génesis capítulo 1 versículo 2. Usted ahí lo puede ver en pantalla. En azul siempre vamos a colocar la referencia, es decir, la cita bíblica o la cita que se está utilizando como referencia, como fuente de información. Y en amarillo estaremos resaltando la palabra espíritu y al lado en paréntesis la palabra original del texto, en este caso el hebreo. Así que vamos a leer como dice aquí el pasaje. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Noten ustedes ahí en paréntesis. La palabra hebrea traducida como espíritu en este versículo es la palabra ruach. Pasemos ahora a otro versículo. En este caso tenemos Salmos 33:6 y leemos: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Y noten ustedes aquí que la palabra aliento en el texto original es ruach. Es decir, en este pasaje la palabra ruach, en vez de traducirse como espíritu, se tradujo como aliento. Un texto más. Génesis capítulo 8 y versículo 1. Dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en la barca. Hizo que el viento
soplara sobre la tierra y el agua comenzó a bajar. Nuevamente, noten siempre resaltado, en este caso tenemos que la palabra ruach es traducida no como espíritu ni como aliento, sino como viento. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento y vamos a hacer la misma dinámica. Vemos que en el Nuevo Testamento nos dice que es la palabra número 4151 en la concordancia de Strong, que es la palabra neuma en griego. Es decir, esta palabrita en griego es neuma, neumatos o neumató, que son diferentes formas de la misma palabra. Como parte del discurso corresponde a un sustantivo, al igual que ruach, pero en este caso en vez de ser femenino es neutro. Algo que quizás para usted parezca extraño porque en español no tenemos esa situación, pero así es en el idioma griego. Como definición, espíritu, espíritus en plural, viento y también derivadamente como demonios. Vamos a ver también que el Health Word Studies nos da un poquito más de información y nos dice que la palabra neuma propiamente es espíritu, viento o aliento, y que el significado más frecuente, o más bien la traducción más frecuente en el Nuevo Testamento es espíritu. Es decir, la palabra neuma se traduce más frecuentemente como espíritu. Sin embargo, sigue diciendo, solo el contexto determina a qué sentidos se refiere. Y vamos a pasar a ver los versículos bíblicos donde esta palabra se traduce como espíritu, como viento y como aliento. En este caso tenemos Mateo 3:16. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Noten lo mismo, resaltado y en paréntesis también la palabra neuma, que es la que aparece aquí y es la que es traducida en este texto como espíritu. Pero ahora notemos cómo la palabra neuma es traducida en otro versículo. En este caso Juan 3:8. Dice, el viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Nuevamente resaltado en amarillo y en paréntesis la palabra neuma. Y en este caso noten ustedes que la palabra neuma no fue traducida al español como espíritu, sino como viento. Un texto más lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y nos dice, entonces se dará a conocer el impío, a quien Jesús el Señor destruirá con el aliento de su boca. Y miren ahí nuevamente en paréntesis la palabra, en este caso, neumati. Y usted dirá, pero ahí no dice neuma. No es lo mismo. Sí es lo mismo. Lo voy a explicar breve y sencillamente en español. Cuando usted dice llamar y dice llamarlo, es lo mismo. Simplemente hay una diferencia. Usted agregó lo, llamarlo. Es parecido aquí. No voy a entrar en detalles ni a complicar el estudio, pero es así. Cuando se agrega la palabra ti, neuma ti, es simplemente algo que se agrega por la gramática para que tome sentido en el texto original. Como cuando usted dice llamar, llamarlo. Así de simple. Así que significa lo mismo. Por lo tanto, y de manera resumida, la palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento, la palabra ruach, y la palabra neuma, que es la que se utiliza en el Nuevo Testamento, ambas palabras significan exactamente lo mismo. Espíritu, viento, aliento e incluso soplo. Y usted dirá, pero usted no puso ningún versículo con la palabra soplo. De hecho, hay versículos que presentamos donde encontramos algunas versiones bíblicas que en vez de traducirla como aliento, la traducen como soplo porque también es aceptable. Así también se acepta. Ahora bien, vamos a ver el significado de la palabra viento, de la palabra aliento y de la palabra soplo. Y usted notará algo. Y es que estas palabras son palabras relacionadas, palabras familiares, palabras que tienen alguna similitud. Por ejemplo, la palabra viento, y vamos a usar aquí lo que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos define la palabra viento como corriente de aire
producida en la atmósfera por causas naturales como diferencias de presión o temperatura. Y aquí he resaltado la palabra aire para que usted vaya notando la palabra común que tienen la palabra viento, aliento y soplo. Noten ahora cómo define la palabra aliento. Dice que es aire que se expulsa al respirar. O sea que ya estamos viendo, y esto es algo que realmente ni siquiera necesitaríamos ir al diccionario para darnos cuenta de que la palabra viento, aliento y soplo son familiares, tienen alguna relación. Pero de todo modo estamos haciendo con el diccionario para que estemos todavía aún más seguros. Viene aquí la palabra aliento y empieza diciendo aire que se expulsa al respirar, y la palabra viento, corriente de aire producida en la atmósfera. La mismo asunto con el aire. Finalmente la palabra soplo. Dice el diccionario que soplo es la acción, pero también el efecto de soplar. ¿Y qué significa soplar? Fíjense aquí lo que dice el diccionario. Despedir aire con violencia por la boca, alargando los labios un poco abiertos por su parte media. Nuevamente en común, la palabra aire. Es decir, que entre la palabra viento, aliento y soplo hay una similitud, una relación, algún tipo de familiaridad. Les voy a dar un ejemplo fuera de esto para que se den cuenta qué es lo que quiero decir. Si usted dice lago y río, tienen familiaridad, no son exactamente lo mismo, pero son fuentes de agua. Claro, una tiene corriente y la otra es estancada, pero tiene similitud. Diferente fuera que yo dijera lago y sol, no tienen nada en parecido. Es más, si yo digo, por ejemplo, vapor y neblina, son familiares. Yo creo que con estos ejemplos usted se da cuenta de lo que estamos queriendo decir. Ahora bien, mi pregunta es, ¿habría alguna relación entre la palabra espíritu y las palabras viento, aliento y soplo? Ya hemos visto claro que viento, aliento y soplo tienen familiaridad y que son las palabras que se utilizan para traducir al español la palabra hebrea ruach y la palabra griega neuma. Pero junto con esas palabras encontramos también la palabra espíritu. Y hago la pregunta, ¿la palabra espíritu tiene alguna relación, familiaridad, similitud con las palabras viento, aliento y soplo? Yo esperaría que sí. ¿Por qué? Porque si el diccionario me está definiendo la palabra ruach y la palabra neuma, diciéndome que es viento, aliento y soplo, y esas palabras están asociadas, tienen familiaridad, tienen similitud, entonces yo creo que también la palabra espíritu le va a ocurrir lo mismo. Pero para estar seguro de esto, hay que saber qué significa la palabra espíritu. Y eso es lo que vamos a estar concentrados en nuestra próxima entrega. Por hoy ya hemos compartido lo que queríamos entregarle a ustedes para que puedan meditar, estudiar en esto. Hemos presentado el material, la fuente, versículos bíblicos, donde usted puede confirmar lo que estamos diciendo. En la próxima ocasión, acompáñenos para que estudiemos entonces qué significa la palabra espíritu y ver si hay alguna similitud, relación con las demás palabras que se utilizan para traducir al español la palabra hebrea ruach y la palabra griega neuma, es decir, las palabras viento, aliento y soplo. Sin más que decir, será hasta una próxima ocasión y que Dios te bendiga.